En los últimos años, los progresos científico-médicos en el cuidado del VIH han conseguido ralentizar el ritmo de nuevas infecciones, incrementar el número de diagnósticos, aumentar el número de personas que accede al tratamiento y hacer descender las muertes relacionadas con el SIDA. Tales son los logros conseguidos que en el mes de julio un informe de ONU-SIDA, el programa conjunto de la ONU sobre VIH, afirmó estar ante una etapa decisiva para conseguir la eliminación de la pandemia VIH-SIDA en 2030. Esto pasa por alcanzar los objetivos 95, 95, 95, que el 95% de las personas con VIH de todo el mundo conozcan su diagnóstico, que de ellas el 95% reciban tratamiento y que el 95% de las personas que reciben tratamiento tengan carga viral indetectable en sangre. Pero hay una realidad aplastante. En este mismo informe se dejaba claro que al final está a nuestro alcance, pero solo será posible si los líderes mundiales aumentan los recursos y protegen los derechos humanos. Hoy en el HuffPost, en colaboración con Bith Healthcare, intentamos analizar la que dicen que podría ser la última etapa de la pandemia, y pondremos el foco en nuestro país. Para ello contamos con la voz experta de nuestros invitados. Ellos son el doctor José Antonio Pérez Molina, médico experto en VIH del Hospital Ramón y Cajal. Buenas tardes, bienvenido. Y Toni Poveda, director de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA-CSIDA. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Encantada de que estéis aquí. Creo que lo primero que vamos a hacer es una revisión general del panorama. Y la primera cuestión o la primera duda que surge, todos estos datos que yo acabo de leer, que acabo de ofrecer, que ofrecen una visión súper optimista de la situación, ¿es realidad? ¿Esto puede ser una realidad que en 2030 el fin de la pandemia sea ya? Bueno, a ver, desde luego en España estamos bien posicionados. Yo creo que podemos decir que vamos en la buena senda para llegar puntuales con la cita que marca ONU-SIDA. Pero es verdad que no se puede quedar nadie atrás. Por lo tanto, y con esto quiero decir que tenemos que tener en cuenta sobre todo las poblaciones más, iba a decir vulnerables, pero yo diría vulnerabilizadas o en situación de vulnerabilidad. Desde luego, si pensamos como una respuesta global, el desafío es enorme. No nos podemos quedar solo en España o en los países que pertenecen a nuestro entorno, ¿no? Tenemos que pensar en países que están más empobrecidos y que, desde luego, los líderes mundiales, como tú bien has dicho, tienen que hacer un gran esfuerzo para que esto pueda ser una realidad en el 2030. No solo en términos de el acceso a la sanidad, también en términos de derechos humanos. Desde luego, si voy a poner un ejemplo, si en Filipinas se persigue de una forma muy cruel a las personas usuarias de drogas por vía intravenosa, difícilmente se van a acercar al sistema sanitario para hacerse la prueba del VIH, por miedo a las represalias que esto pueda tener, o en países como Rusia, donde la homosexualidad está muy perseguida. Por lo tanto, como digo, el desafío es enorme. Yo soy optimista, creo que se puede conseguir. Soy de una generación de activistas que persiguió, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que jamás pensamos que llegaríamos a alcanzarlo, y, Y llegó. y vimos que la utopía la podíamos alcanzar, que podíamos coger la luna con la mano, ¿no? Y también soy activista del VIH, por mi generación también, ¿no? Entonces creo que, desde luego, es importante. Desde luego no soy ni optimista ni pesimista, soy activista y voy a seguir peleando porque esto pueda ser una realidad en 2030. Doctor, y es realista, ¿no? Porque científicamente esto sí que puede ser una realidad. Las herramientas las tenemos, ¿no? Y ponerse metas siempre es muy positivo en las tareas complejas y en las tareas a largo plazo, porque si no, nunca se les ve fin. Como ya ha comentado Toni, es cierto que es una
pues es un objetivo muy ambicioso. Estamos hablando de acabar con una pandemia de un virus absolutamente nuevo en muchísimos aspectos, que empieza en el año 81 y pretendemos que antes de que pase un siglo, 50 años, ¿no? por eso, acabemos con él, ¿no? No es lo mismo pues lo que llamamos mundo desarrollado que países con ingresos medios o bajos, ¿no? Donde muchas de las medidas que se pueden tomar son mucho más difíciles de implementar. Yo creo que debemos ser optimistas porque el pesimismo no lleva a ningún sitio. De hecho, cuando se plantearon los objetivos de NUSIDA de 90, 90, 90, pues muchos, bueno, pensamos que aquello podía ser como una Doctor, yo he especie... dicho 95, 93, 95. Empezamos con 90, 90, 90 y aquello parecía un brindis al sol, diciendo, bueno, sí, esto está muy bien, esto se dice por parte de ONU-SIDA, pero esto es muy difícil y los hemos superado. Por lo tanto, si eso ha sido posible, ¿por qué no el 95, 95, 95? Con un cuarto que tiene calidad de vida, ¿no? Que incluye la calidad de vida, que ya hablaremos de él más adelante, ¿no? Entonces, los objetivos son buenos, son difíciles, pero esto es como cuando subes una montaña, ¿no? O sea, sigues viendo la cumbre, los últimos metros son los que cuesta más y a veces hay que pararse, darse la vuelta y ver todo lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos las herramientas porque conocemos cómo tratar el virus, conocemos cómo prevenirlo, pero es muy importante aunar todas las estrategias de forma simultánea y para eso las políticas sanitarias son fundamentales. Y no dejar nadie atrás, como ha dicho Tony, acabar con el estigma y no vulnerabilizar a nadie, porque como en cualquier enfermedad infecciosa, si dejamos a algún grupo a la cola, y eso lo hemos visto con la COVID, la infección no vamos a poder controlarla al final. Hablabais de la situación general mundial. ¿En Europa es similar a España? ¿Cómo estamos respecto a...? En España las cifras son similares, las que tenemos en cuanto a incidencia, tipos de pacientes, etcétera, son muy similares a las de los países de nuestro entorno, me refiero más a Europa occidental. Tenemos una incidencia que es un poquito más alta que en países de nuestro entorno, es un poquito más alta en términos de incidencia, es decir, de casos nuevos por año. Ahí estamos un poquito por encima, pero no mucho más. El tipo de persona que adquiere la infección es parecido también en cuanto a que en España el grupo mayoritario son los hombres que tienen sexo con hombres, luego también están las personas, relaciones heterosexuales, tanto varones como mujeres, y luego vendrían las personas que se inyectan drogas. Tenemos un problema que es el diagnóstico tardío, prácticamente la mitad de las personas se diagnostica tarde, pero eso es lo mismo que en Europa, curiosamente, ¿no? Y eso es uno de los principales sitios donde debemos de ir a luchar, ¿no? De incidir, porque el diagnóstico tardío, bueno, pues tiene una serie de problemas en cuanto a la propia persona. Empezás el tratamiento más tarde, los beneficios de ese tratamiento son menores. Esa persona, si además desconoce que está infectada, porque hoy en día, cuanto que una persona se diagnostica, empieza el tratamiento, pues puede transmitir la infección de una forma inadvertida, aunque eso podemos entrar más tarde, la infección por VIH se puede prevenir perfectamente. Y esas son un poco, a rasgos generales, las características de, bueno, con una salvedad, y es que, como ocurre en España, y ocurre también en la mayor parte de Europa, el número de pacientes nuevos que crece más rápidamente es el de los inmigrantes. Y me explico. No es que los inmigrantes vengan infectados a Europa como hordas de personas. Esto hay que decirlo porque cuando se habla de inmigración VIH, muchas veces se traslada el mensaje erróneo, porque está demostrado con datos, de que los inmigrantes vienen infectados. Eso podría ocurrir hace 20 o 25 años, cuando además eran minoría en los nuevos diagnósticos, pero hoy en día ya está demostrado que suponen la mayoría de los diagnósticos de VIH en muchos países de Europa y en España prácticamente la mitad. Y eso está ocurriendo porque muchos de estos migrantes, la mayoría de estos migrantes, se están infectando en los países de acogida. Y eso está hablando de unas medidas y unas políticas muy pobres de prevención y apoyo a estas personas. ¿Por qué prácticamente la mitad de las personas que se infectan en España son migrantes cuando la población migrante en España no pasa del 12%? Hay una sobrerepresentación que no tiene justificación biológica.
Ujú. O sea, y sobre todo de educación también, ¿no? De educación en la enfermedad, ¿no? De información, prevención y educación en la Y enfermedad. acceso al sistema Y, sanitario, que es fundamental. y acceso al Esto es sistema. fundamental lo que dice. Efectivamente, yo antes hablaba de la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Em, si tuviésemos que señalar una población que peor lleva en este momento el acceso a la sanidad, el acceso a muchas cosas, precisamente es la población migrante, ¿no? No los miramos como deberíamos hacerlo, es decir, hay que cambiar de paradigma. No vienen aquí ni a quitar trabajo, ni a aprovecharse de la sanidad pública, ni nada por el estilo. Precisamente vienen a enriquecer este país, ¿no? Pero no se les trata de la manera que se les debería tratar. Sobre todo aquellas personas que todavía están en una situación administrativa incierta, es decir, que aún no han conseguido regularizar su situación, ¿no? Incluso en comunidades autónomas tienen bastantes dificultades para acceder a la sanidad pública. A servicios sanitarios. Claro, entonces esto hay que trabajarlo, ¿no? Y desde otro punto de vista también de los derechos humanos, tenemos que pensar también con una perspectiva feminista. Yo siempre digo que en todos los ámbitos, en todas las poblaciones, que en peor parte se lleva siempre sois las mujeres. Esto está demostrado. Es así. Es así. Por ejemplo, efectivamente. ¿Perdón? Sí, La- para hablar un poco Población africana. la población africana, de las mujeres africanas, pero en cualquier población. Pero tenemos que tener en cuenta un dato, ¿no? Importante y relevante. Un gran número de diagnósticos tardíos se dan mujeres. Algo mal se está haciendo, ¿no? Quiero decir que muchas veces lo que estamos haciendo es planteando todo tipo de campañas pensando en un hombre. El destinatario es el hombre y no la mujer, ¿no? Quizás llevamos arrastrando aún, quizás yo diría que casi seguro, estamos arrastrando esa percepción de que la sexualidad pertenece a los hombres y no a las mujeres. Los datos en España, al hilo de este análisis que estamos haciendo de la situación en España, indican que hay más de 150.000 personas diagnosticadas con VIH, que a lo mejor no están diagnosticadas, vosotros me corregís, y que diariamente se diagnostican entre 8 y 9 personas. ¿Hay algo que falla en nuestro sistema? Porque no parecen números muy optimistas, ni muy halagüeños, ¿no? Deberían de ser mejores. Es verdad que han mejorado con el paso de los años, se ha ido viendo una disminución progresiva, lenta. Ha habido unos cambios un poquito raros inducidos por la epidemia de COVID, ¿no? Hubo menos diagnósticos, pero probablemente por un artefacto, ¿no? De que la gente pues, no iba al sistema sanitario. No podía y no iba para cosas que no consideraba importantes. Claro, doctor, eso quiere decir que no porque no se contagiasen, ¿no? Sino porque no iban al médico a comprobar qué era. Y luego en los años siguientes, bueno, se ha visto un repunte, pero si se ve la tendencia con el paso de los años, sí que en población española ha ido disminuyendo, autóctona española. Sin embargo, los migrantes, por poner un ejemplo de una población vulnerable, eso no ha ocurrido hasta muchos años después, que se ha empezado a ver esa disminución. Pero como has comentado, sigue habiendo un número inaceptable de infecciones nuevas, sobre todo de una enfermedad que se puede prevenir. Y eso lo que está indicando es que no estamos llegando a poblaciones que, como lo ha comentado Tony, necesitan medidas más específicas. Es decir, cuando tú tienes una situación que está un poco desbocada, como podía ser hace años, y pones medidas preventivas más generales, bueno, pues eso funciona, consigues reducir el problema, pero ahora necesitamos mayor granularidad. O sea, no es lo mismo concienciar a las mujeres heterosexuales, que muchas veces no son ellas las que no piensan en el problema del VIH, sino son sus médicos, sus profesionales sanitarios, que no les ofrecen PrEP, pues porque no le entra en la cabeza que una chica joven o una señora madura pueda tener relaciones sin preservativo con quien quiera. Y entonces no le llega nunca a ofrecer una medida biomédica de eficacia demostrada porque no piensa eso que en una mujer, como es. Hombre, si fuera un chico gay todavía. O sea, es ahí donde hay que trabajar esos grupos, ¿no? Cómo nos acercamos a la población de personas que se inyectan drogas, ¿no? Y cómo les convencemos de que de verdad esto es útil, ¿no? Y no se les pretende controlar. O poblaciones como las mujeres transgénero,
¿no? Que tienen unas condiciones de vida, muchas veces de irregularidad en cuanto a su situación legal, porque muchos son inmigrantes en situación irregular, pero pues hay que ir diseñando ya políticas más concretas para poblaciones concretas. Porque si hacemos un poco de café con leche, ¿no? Al final el café con leche no le gusta a todo el mundo. Hace falta seguir educación, tú lo has dicho, prevención, hace falta seguir informando de que no solo está la transmisión del VIH, sino que hay otras infecciones de transmisión sexual y de lo importante que es la salud sexual. Pero ahí yo creo que a mí, que me gusta ir mucho a la raíz, tenemos una asignatura pendiente, nunca mejor dicho, que es la educación sexual. Y lo que nos La seguimos teniendo. Sí, y lo que nos encontramos en muchas ocasiones, lo digo yo ya como desde el ámbito comunitario, es que muchas de nuestras organizaciones locales les llaman de escuelas, de institutos, para ir a dar charlas y les dicen que vayan a hablar del sexo más seguro, es decir, de la forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual. Pero no se les había hablado antes de sexualidad. Entonces, que tú a un joven o a una joven le vengas a hablar, antes de hablarle de lo bonito que es el campo, de las barreras que hay que ponerle al campo, eh, Es desmotivador al menos. estamos haciendo un mal trabajo. Empezando al revés, o sea, estamos Estamos empezando al empezando revés, ¿no? Y ya sabemos además que a un adolescente o a un adolescente, un joven, pues si ya empiezas a hablarles de lo que no deben hacer, vas a provocar justo la reacción contraria, ¿no? Entonces, es necesario, siendo más prácticos, desde luego, estamos reivindicando y creo que lo podemos conseguir, incluso podría adelantarme antes creo de que lo diga el propio ministerio, pero yo creo que podríamos conseguir que para la gente joven hubiesen preservativos gratuitos. Es decir, esto sería importantísimo, es de vital importancia, ¿no? No solo para prevenir infecciones de transmisión sexual, sino también embarazos no Embarazo deseados, ¿no? con todo lo Quiero que decir que supone. la sexualidad es buena, es sana, y lo que tenemos que educar es en asumir el cuidado de nuestro cuerpo y para eso, desde luego, hay que conocer bien la sexualidad y cómo Y con prevenir a partir de ahí infecciones de transmisión sexual. ¿Este es uno de los déficits del modelo sanitario, doctor, que tenemos? Y yo es que sabía que iba a comentar una cosa así, porque es fundamental. O sea, es que cuando te plantean o alguna vez, ¿no?, te invitan a hablar de ITS, te das cuenta que se confunde la prevención de las infecciones de transmisión sexual con la educación sexual o sexoafectiva, y son dos cosas totalmente distintas. Los jóvenes, que yo me preocupo, cuando hablo de jóvenes no estoy hablando de adolescentes de 14, 15, 16 años, sino De gente de chicos 20. de 20, 25 y tal, les preguntas, ¿no? Y bueno, ¿y esto cómo os habéis enterado? ¿Qué modelos tenéis y demás? Y es alucinante la falta absoluta de información. Si solamente les hablas de ITS, les va a entrar por una oreja y les sale por la otra, porque todavía no han integrado cómo tienen que hacer las cosas o cómo es la forma de relacionarse antes de prevenir los problemas que puede tener, ¿no? Y aparte de que el sexo sea bueno, como has dicho, y es saludable, no engorda. Eso también es importante. Es importante. Iba a decir yo, no crea adicción, pero sí, también puede crearla. Y probablemente una de las cosas que explica el repunte, bueno, hay pues distintos factores, ¿no? Es verdad que ya recuperamos y pasamos las cifras de ITS de los años 80, porque claro, después de la epidemia de VIH, las infecciones de transmisión sexual, claro, cayeron en picado por el miedo al VIH, porque la forma de prevención eran los métodos barrera, ¿no?, o la abstinencia. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado, ya no se considera, como porque no lo es, una enfermedad mortal, entonces hay un cierto relajo, y claro, hay un cierto relajo con una falta de información de lo que había antes. También es cierto que han cambiado las costumbres, o sea, es multifactorial. Y con respecto a las campañas, a mí también, claro, alguna vez he comentado con gente más joven, ¿no?, Campañas de prevención. como el póntelo, pónselo, o el SIDA, SIDA, no da, no da, que cualquiera de los que en esa época estábamos, lo hemos visto, y también hay que adaptarlas, porque ahora, claro, una población joven, Ya el joven. no da, y dicen, bueno, pues qué bonito, ¿no? Pero, o sea, hay que adaptarlo todo. Esa granularidad que hay que intentar conseguir,
pues debemos de adaptarla también a las campañas de prevención en ITS que, bueno, últimamente se han empezado a ver algunas, pero había absolutamente un silencio que era un erial con respecto a la información. Una buena información y una formación, no un susto. Le decía, doctor, que los datos o los estudios estos sobre enfermedades de transmisión sexual y cómo han aumentado, era curioso que habían aumentado especialmente y llamativamente en personas de más de 50 años. Bueno, es una de las poblaciones que probablemente no se siente interpelada por las infecciones de transmisión sexual. Ocurre también con los diagnósticos tardíos de infección por VIH. Son más comunes en varones heterosexuales de más de 50 años. El diagnóstico tardío. Claro, porque no ¿Lo asumes... asocian? No es una población que esté suficientemente sensibilizada. Por lo tanto, es una población diana de esas campañas o educación concreta, ¿no? Es decir, las ITS como el VIH, que es una ITS más, una infección de transmisión sexual más, nos compete a todos, son enfermedades transversales, ¿no? A veces te pregunto, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo me lo puedo coger? Y tú le preguntas, ¿has tenido relaciones sexuales alguna vez en tu vida sin protección? Hombre, pues claro, pues ya está, ya estuviste en riesgo. Es tan sencillo como eso. ¿Quiere decir eso que te has infectado? No, ni mucho menos. Es una cosa tan común. Pero si vas a tener relaciones de riesgo, tienes que tener en cuenta que estás jugando papeletas de una lotería. Puedes jugar más o menos. Si no quieres jugar ninguna, hay formas de hacerlo. Aclarada que el sistema sanitario español tiene esa carencia, ¿no? en prevención o en educación. En cuanto a tratamiento y cuidados para la persona con VIH, ¿qué valoración hacéis del sistema sanitario? Yo creo que ahí sí que podemos sentirnos orgullosos, en un sentido. Si la persona es capaz de acceder, porque una de las barreras, como ya ha comentado Tony, está en el acceso de algunas poblaciones, sí que es verdad que el tratamiento es exactamente el mismo. No hay diferencia, seas quien seas. En España se ha dado lo que se considera un tratamiento y cuidados óptimos, de lo que la comunidad científica ha considerado que es lo mejor para los pacientes. Eso es lo que se da en España. Lo que se da en España. O sea, somos un país que desde el punto de vista de lo que ha sido la historia de la infección por VIH, desde el punto de vista médico, podemos sentirnos orgullosos. Y además, por el compromiso de los profesionales sanitarios con esta enfermedad y con los pacientes. Eran personas que al principio había gente que no quería tratarlos ni acercarse a ellos. Y sí que hubo... Eso en los años 80, 90, imagino. Sí, ¿Queda lejos eso? Sí, queda lejos, pero todavía permanece un estigma. Pero también hay que hablar de otra cosa, y es como la comunidad, y eso se lo voy a dejar a Tony, y no ha ocurrido en otras enfermedades, ha empujado desde el principio en esa reclamación de sus derechos y en trabajar en pro de los pacientes, porque estos pacientes no los quería nadie al principio. Ahora la situación ha cambiado muchísimo, pero esas dos fuerzas, ¿no?, han conseguido que seamos un país que, por el nivel que tenemos de inversión en investigación y por el tamaño que tenemos, estemos muy por encima de lo que nos corresponde. Yo creo que el éxito de España, a diferencia de otros países, no una gran diferencia, pero sí a diferencia de otros países y que nos miran, es que hemos conseguido trabajar conjuntamente todos los actores que tienen que estar implicados en la respuesta al VIH, desde las universidades a las sociedades científicas, las administraciones, por supuesto las entidades comunitarias, y yo creo que ese ha sido un gran éxito, ¿no? Pero habéis sido las entidades comunitarias, como tú las llamas, las que habéis conseguido mover el engranaje, ¿no?, y conectar a todo el mundo. Efectivamente, porque desde luego, insisto, llegó un momento, vea, yo voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Yo soy valenciano, yo era un jovencito de finales de los 80 y de principios de los 90, y recuerdo que en el colectivo LGTBI en el que estaba, el Lambda de Valencia, había un grupo de personas con VIH, ¿no? Em, y cada vez que fallecía alguien, y aún me emociono, cada vez que fallecía alguien, ese día había una vela con la foto, eran los viernes además, una vela con la foto de la persona que había fallecido. Y hubo un momento que era insoportable, porque todos los viernes había una vela, había una foto, si no eran más. Entonces nos teníamos que movilizar.
incluso con el riesgo, porque se hablaba de que si nos movilizásemos las personas homosexuales, transexuales, nos iban a estigmatizar Es lo que te más. iba a decir, pero ahí encima, porque el estigma sí que era gordísimo y era grandísimo y era gravísimo, Claro, y moría la persona y nadie se a ver, ¿cómo lo explicar? Nadie quería identificarse con ella, ¿verdad? claro. ¿Cuánta gente se murió sola, Por eso. sin su familia? ¿Cuánta gente trans, cuántas mujeres transexuales para poder volver, para cuando ya estaban en fase terminal y necesitaban que alguien las acogiese, tenían que volver a casa de sus padres, que no habían querido saber nada de ellas por ser transexuales, tenían que volver otra vez como hombres, em, anulando otra vez su identidad para poder tener una cama? Cuidados. Cuidado. ¿Y cuántas de ellas eran enterradas y en las lápidas ni siquiera se les respetaba lo que habían sentido y por lo que habían peleado tanto, y se les ponía su nombre en masculino? El matrimonio igualitario lo conseguimos en España, y en todos los países, porque se nos morían nuestras parejas, y la familia, que no había querido nada de saber de nuestras parejas porque era maricón, cuando ibas a despedirte al hospital, em, no te dejaban entrar. Entonces nos dimos cuenta de que no teníamos ningún derecho como familia, ni siquiera nos podíamos despedir de nuestro amor en el último momento de nuestra vida. El mayor castigo que puede tener una persona. Es decir, tú estás enfermo, tienes una enfermedad grave y encima te culpa de tenerla. Porque, bueno, es como si a una persona que tiene un cáncer de pulmón le estuvieras diciendo todo el día, te lo mereces porque fumador. ¿Qué? Dice, ya, pero mire, yo no fumé para tener un cáncer de pulmón, sabía que era malo, que esto podía ocurrirme, pues con esto es lo mismo, yo no tengo relaciones para cogerme un VIH. Y es uno de los motivos que empeoran la calidad de vida, la vivencia del día a día de una persona con VIH que lleva una vida absolutamente normal. Y también ese estigma es el que le impide ir al médico para hacerse la prueba que por otro lado es gratuita y totalmente confidencial. ¿Es el estigma también el que impide Hombre, el que dice, ay, no voy a ir que porque te claro, es digan, que Sí, ¿y tú por qué vienes a eso? claro, eso, efectivamente. Tú, pero si tú eso no Sí, tienes. Bueno, ¿y a efectivamente. este qué le importa? Sí, sí. El miedo, por un lado, el miedo al estigma, es decir, a que me diagnostiquen el VIH, ¿qué va a ser de mi primero vida? qué miedo, claro. Qué Bueno, miedo, ¿qué va a ser de mi eso vida? con Primero, cualquier otra enfermedad claro. pasa, ¿no? Sí, pero esta tiene una carga mayor, sobre todo por, a ver, si que van a saber que tengo el VIH, qué va a ser de mi vida, porque es una enfermedad muy estigmatizada. Y luego lo que hablábamos, ¿no? El estigma que señalaba a una población, eso hizo que se discriminase a esa población, pero que el resto de poblaciones, es decir, las que no eran homosexuales, ni usuarias de drogas, ni trabajadores o trabajadoras sexuales, pensasen que eso no iba con ellos. Eso no, yo no. Esto sigue pasando, quiero decir que tú aún sigues preguntando, esto me ha pasado dando charlas en universidades, y aún en universidades, y aún hay chavales y chavalas que les preguntas si se harían la prueba y te dicen, es que ¿Yo por qué? ¿yo por qué? Si yo no estoy en esos grupos de riesgo, quiero decir que claro, que ese estigma sigue siendo una barrera también para que la gente se haga la prueba. Yo siempre digo que en la sociedad están las personas seropositivas, las seronegativas y las sero no lo sé. El gran problema es que siga habiendo personas sero no lo sé, porque si consiguiésemos ese objetivo de ONU-SIDA, del que hablábamos, ese 95, 95, 95, cuanto más gente diagnosticada haya, menos carga viral poblacional habrá, y por lo tanto eso hará que menos posibilidades de que la gente se pueda infectar del VIH. A lo largo de toda la conversación habéis sacado varias veces el tema del diagnóstico y la importancia de un diagnóstico temprano. ¿Por qué, doctor? ¿Qué implicaciones tiene todo eso? Pues son fundamentales por distintos motivos. Diagnóstico precoz es bueno para la persona y para la sociedad. Para la persona, desde el punto de vista de que diagnosticarle pronto le ofrece todos los beneficios que tiene el tratamiento, mejor recuperación inmune, llegar hasta una recuperación similar a la de una persona que no estuviera infectada. Y por otro lado, desde el punto de vista de la sociedad, el que una persona que no sabe que está infectada no transmite la infección, y por lo tanto, bueno, pues no,
no la transmite. Y se controla Y es más fácil, ¿no?, a caminar. nivel colateral Total. controlar la infección. Por otro lado, un tratamiento precoz hace que el tratamiento se tolere mucho mejor, no aparezcan enfermedades oportunistas, que por lo tanto deterioran la... ¿Qué es una enfermedad salud. oportunista? Pues las enfermedades oportunistas son las que en su día definían el SIDA, que hoy prácticamente ya no vemos, y son enfermedades que aparecen cuando el sistema inmunitario está absolutamente destruido o muy comprometido, ¿no? Suelen ser patógenos que pueden convivir con las personas normalmente, pero que cuando nuestras defensas están muy bajas se aprovechan, entonces es cuando producen patología. A veces pueden dejar secuelas. Entonces, si diagnosticamos a una persona pronto, todos esos problemas no los va a tener. De hecho, eh, el diagnóstico tardío, que normalmente, o sea, se define en menos de 350 CD4, porque suena esa cifra, ¿no?, de defensas, o la enfermedad avanzada, se relaciona con una mortalidad que multiplica por 2 o por 4 la de una persona que se diagnostica con unas defensas normales. Pero si además ha tenido SIDA con el diagnóstico, esa mortalidad en el primer año puede ser hasta 20 veces superior y se mantiene todavía en el segundo año. O sea, es una carga que arrastra durante un tiempo hasta que acaba de recuperarse. Pero diagnosticarse pronto solo tiene ventajas. Y en términos de intervenciones farmacológicas, ¿cómo ha avanzado la ciencia en este sentido? Puh, Porque creo que ha sido lo más importante, ¿no? como de la noche al día, o sea, hemos pasado de no tener nada y de tener personas que se morían sin que pudiéramos hacer mucho por ellos, a tener unos tratamientos absolutamente eficaces, bien tolerados, o sea, algo inimaginable hace 30 años, ¿no?, que nos permiten que una persona con infección por VIH que se diagnostica de forma precoz tenga una esperanza de vida similar a la de una persona sin infección por VIH a lo largo de toda su vida. Eso, bueno, es tan así que incluso las compañías de seguros, pues que antes no hacían seguros de vida asociados a hipotecas, pues los hayan empezado a hacer, porque se les han dado las cifras y los datos, datos españoles, que demuestran que eso es así, ¿no? Es como de la noche al día. Los tratamientos actualmente son excelentes en cuanto a dosificación, efectos adversos y demás. Siempre se pueden mejorar, evidentemente. Y cada vez también se centran más en las necesidades de la persona. Ha cambiado el panorama. Ha cambiado totalmente y esos mismos medicamentos, bueno, también pueden servir para prevenir, es decir, la profilaxis preexposición. ¿Cómo? Cuéntanos Tomarte- eso, porque eso hay mucha gente que lo desconoce. Bueno, pues la profilaxis preexposición, a ver cómo lo digo de una forma muy llana, es tomar una medicación para prevenir el VIH. Es decir, consigue que lo mismo que produce, pues, me da miedo decirlo aquí delante del Del doctor, médico. em, eh, be- pues que el virus no pueda entrar en nuestro organismo y por lo tanto es la misma medicación que puede servir para prevenirlo. Es así, es decir, la preexposición, es decir, si voy a tener relaciones sexuales sin preservativo, también tenemos derecho a los que llevamos toda la vida utilizando el preservativo A a tener tener sin relaciones preservativo. sexuales sin preservativo. Ya, por un lado es un derecho y por otro lado hay personas que por la situación en la que están, de baja autoestima o por lo que sea, pues les viene bien tomar esta profilaxis, que además ha demostrado una eficacia altísima y que no solo puede ser para prevenir, sino también está en la postexposición. Es decir, tomarla después de haber tenido una posible práctica de Relación de riesgo, riesgo. una posible relación sexual de riesgo. Empezó, de hecho, con el personal sanitario, ¿no? Si podían haber tenido alguna, pues no sé, con una jeringuilla que tuvieses No pinchado. por las relaciones de riesgo dentro del hospital, ¿no? Efectivamente. No relación que también podría ser, siempre haber la secuela. Seguro que las hay, ¿no? Pero empezó por esto y efectivamente pues ha ido descubriendo que esto es una medida muy eficaz. Si queremos llegar a ese objetivo que marca ONU-SIDA, pues cuantas mayores estrategias tengamos, desde luego Y antes esta, podremos y esta se reivindica como una gran arma, ¿no? Como una superarma. Es muy eficaz. ¿Y para todo el mundo? O sea, todo se puede administrar. No. Para todo el mundo no es igual, o no es igual de eficaz. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es un café con leche muy bueno y muy rico, pero que, bueno, haya personas que
no les funciona o no las quieren utilizar o no las pueden utilizar. A nivel científico-médico bueno, y también político, ¿qué compromisos necesitamos para que todo este panorama siga siendo igual de optimista y de avanzado? Bueno, a nivel asistencial, evidentemente la infección por VIH hoy en día no tiene absolutamente nada que ver desde el punto de vista de los cuidados que necesita una persona. No tiene nada que ver. Entonces nos centrábamos en su cantidad de vida, porque se iban, se morían. Ahora nos centramos en su calidad de vida, porque la cantidad de vida Ya se ha prolongado durante mucho tiempo. Eso requiere un cambio drástico y total en la forma en la que se atiende a estas personas. Los tenemos que atender ya como personas que tienen una enfermedad crónica de buen pronóstico a largo plazo y que por lo tanto tienen unas necesidades totalmente diferentes y que no deben de ser administradas ese cuidado solamente en el hospital, porque estamos hablando de un modelo de crónicos en el que los distintos actores que participan en el continuo asistencial tienen un papel, ¿no? La colaboración con atención primaria es fundamental. No se trata de pasarles los trastos, decir, estos pacientes mejor los lleváis. No, es una cuestión de colaboración común. Y no solamente de médicos, sino también de otros profesionales sanitarios, del personal de enfermería, que las enfermedades crónicas tienen un peso muy grande, ¿no? en el entrenamiento de los autocuidados de los pacientes, el trabajo de psicólogos, el trabajo de trabajadores sociales también es muy fundamental. Exige? Conocer su infección, saber la importancia, por ejemplo, de determinados factores de riesgo que impactan negativamente en la vida, pues una vida saludable, explicarles qué es una vida saludable, el ejercicio, una dieta correcta, bueno, pues identificar algunos problemas que pueden tener que ver con su enfermedad y alertarnos. No hace falta ir al médico cada 3 meses o cada 2 meses, sino cada mucho más tiempo, pero sí ser capaz de, de autocuidarse y de autodetectar algunos problemas de salud, pues que les pongan también a ellos sobre la pista de que puede haber un problema. O sea, es un cambio de paradigma muy grande y para eso se necesita voluntad por parte de los profesionales sanitarios, pero voluntad también por parte de los políticos, porque al final las políticas sanitarias las hacen los políticos, los técnicos sanitarios, ¿no? Como somos los médicos y otros trabajadores de la salud y la comunidad y demás, les decimos lo que pensamos, las indicaciones, lo que creemos que es mejor, pero las decisiones finales Los recursos que necesitáis y los cada cifra recursos final va detrás de eso. y lo que había en esa introducción que hacía yo de los líderes políticos, recursos y protección de los derechos, ¿no? Fundamental que haya muchos recursos y tener también en cuenta que el paciente no solo tiene que estar en el centro, sino que las organizaciones de pacientes podemos jugar un papel muy importante en ese nuevo paradigma del que habla Pepe, del que habla el doctor. Es decir, que no hay un solo modelo de paciente, hay que estratificar la atención a los pacientes. No es lo mismo un paciente recién diagnosticado que un paciente de largo recorrido, no es lo mismo un paciente del entorno rural que uno de la capital, no es lo mismo un paciente, una mujer que un hombre. Es decir, que hay que saber adaptar mucho a la hora de trabajar con ese nuevo modelo de atención al paciente que reivindicamos también en esta ocasión conjuntamente sociedades científicas, todos los actores implicados en la respuesta, ¿no? Yo creo que ese es el futuro por el que tenemos que andar y que ya otras organizaciones de pacientes de otras patologías ya nos están también no diría sí, pero están preguntando y están llevando también esa línea. Yo creo que ese es el futuro. Ujú. Y así a modo de conclusión, para llegar a ese 95, 95, 95 del que hablábamos al inicio, que hace unos años era 90-90, 95-95, ¿qué herramientas debemos reclamar a los responsables? O sea, lo que hemos dicho antes, políticos, sistema sanitario. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para acelerar esa innovación y ese buen desenlace? Bueno, seguir trabajando y seguir trabajando juntos, escuchando a todas las personas y todos los actores que, que colaboran en la respuesta, porque lo que se ha demostrado es que si no actuamos todos simultáneamente, siempre hay algún sitio por donde se escapa el problema. Por lo tanto, acción decidida, acción conjunta, un compromiso político cierto y fuerte. El VIH parece que de alguna manera ha dejado de estar sobre la mesa porque ya no es un problema y no debemos de olvidar que es una enfermedad
que es potencialmente erradicable. Podemos acabar con ella del todo. Pero eso requiere ganas de hacerlo. Porque acabar con la pandemia significa acabar con la enfermedad. Sí, ¿Sí? acabarla por lo menos de una forma técnica, que el número de infecciones nuevas sea minúsculo, pequeño. Y también dar tiempo a que se desarrollen medidas como pudiera ser una vacuna final que al final lograra que esta enfermedad acabáramos con ella. Por supuesto, hay que centrarse en las personas que ya la tienen para que vivan bien y el mayor tiempo posible, pero sobre todo tenemos que evitar que se incorporen nuevas personas. Entonces, la acción política, ¿no?, también fuerte, orientada y realmente decidida sobre este tema es importante, porque al final los recursos dependen de ese tipo de decisiones. Tony. Pues me lo pone difícil, pero yo te diría que desde luego la historia del VIH es un éxito en lo científico, pero tenemos que apostar también por la parte social, ¿no? Por el estigma y el autoestigma del que no hemos hablado, es decir, de esa cárcel en la que viven las personas que se les señala con el dedo y acaban incorporando y creyéndose ese estigma, y eso es muy duro. Por lo tanto, yo creo que tenemos la oportunidad de conseguir, como yo decía antes, poder llegar a alcanzar la utopía, ¿no? Se lo debemos a Domingo, a Amparo, a Luis, a Rosa, a Jancho, a toda esa gente que ya no está, que se quedó en el camino, y que el mejor tributo que les podemos hacer es conseguir, como dice Pepe, erradicar esta enfermedad. Se puede, lo podemos conseguir, pero sobre todo hay que pedirle a las administraciones, a los responsables políticos que apuesten fuerte porque esto algún día podamos hablar y mirarlo desde el espejo retrovisor. Me llama la atención porque ahora que hablabas de ese miedo al diagnóstico, que es doble, ¿no? El miedo a una enfermedad, que casi se ha acabado con ello, ese miedo a estoy enfermo, ¿no? La enfermedad como tal me refiero. Y luego el miedo al diagnóstico que estigmatiza. Es una carrera con dos caminitos, ¿no? Doctor Pérez Molina, médico experto en VIH del Hospital Santiago Ramón y Cajal de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Tony Poveda, director de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, CESIDA, muchísimas gracias. Un placer haberles tenido aquí. Gracias. Y le hemos pasado, yo creo que un buen rato. Me alegro y hemos aprendido mucho sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias.